Mateo capítulo 1 primero. Vamos a estar en Isaías 9, pero primero vamos a ir a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1 y el verso 23. Mateo 1, 23. El Evangelio de Mateo nos habla, al igual que Lucas, son los dos evangelios que nos dan el relato del nacimiento de Jesucristo. Y cuando uno puede ver ambos, uno se da cuenta de detalles preciosos que existen en cada uno de ellos y que nos dan el verdadero relato de la historia de la Navidad. Ahora, aquí en Mateo capítulo 1, el verso 23, él menciona: he aquí una virgen concebirá. Primero tenemos que recordar que cuando Cristo nació, ese fue un milagro de Dios, amén. María era virgen. Usted nota ahora en Discovery Channel o en otros documentales hablando de que María como virgen tuvo otros hombres y que probablemente ahí salió Jesús. No, la Biblia es muy clara cuando nos dice que el milagro de la profecía del nacimiento de Cristo, del Mesías, es que nacería de una virgen, una mujer que no ha conocido varón, concibió del Espíritu Santo y así fue, amén. Ahora dice aquí: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vamos a estar hablando del Emmanuel, el Dios con nosotros, en esta manera. Inclina el rostro para orar. Padre, gracias por su amor, gracias porque hemos disfrutado de este culto, Señor, de los cantos, de los especiales. Gracias, Padre, por cada joven, cada niño, cada adulto que nos acompaña, las visitas que están con nosotros. Gracias, Señor, porque es el día tuyo y es para alabarte a ti, Señor. Te pido que bendigas tu palabra, que nos ayudes a ver que usted mandó a su Hijo Jesús a este mundo a morir en una cruz, a nacer en un pobre pesebre, vivir una vida sin pecado y morir en la cruz para darnos la oportunidad de ser hijos tuyos. Señor, te damos gracias porque eres bueno, te damos gracias por lo que usted nos habla a través de su palabra. Por Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su asiento, por favor. En cuanto al nacimiento de Jesús, hay cosas que son muy lindas. Es una historia que año con año estudiamos para darnos cuenta del gran amor que el Señor Jesús tuvo para con nosotros, la forma tan grande en que Él nos ha amado, y por eso vino a este mundo a nacer en un pobre pesebre, a vivir una vida sin pecado y morir en la cruz para darnos a nosotros vida eterna. Los pasajes bíblicos que nos hablan del Señor Jesús, como ya mencioné, los encontramos en el libro de Mateo, en el libro de Lucas. Pero realmente la Biblia está llena de indicios de lo que Dios iba diciendo al pueblo de Israel, para que ellos comprendieran, para que ellos no estuvieran, para que más bien ellos estuvieran esperando la venida del Salvador. Cuando usted ve el capítulo 2 en Mateo, y usted se da cuenta que los reyes de Oriente vinieron y preguntaron en el palacio: ¿dónde está el rey que ha de nacer? Nadie sabía. Nadie estaba esperando de Cristo. Ahora déjame decirle algo aquí. Siempre en la escena de Navidad está José, María, el niño, el burro, la mula, están los pastores y están los reyes. Pues la Biblia no dice que fue así. De hecho, si estudia lo de los reyes, esto pudo haber pasado de 1 a 2 años después de que Jesús nació. Tampoco eran 3. Ahí dicen 3, o en la tradición dice 3 por oro, incienso y mirra, hasta nombres: Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿verdad? Pero no sabemos sus nombres, y tuvieron que ser muchos, seguro que viajaron en ese tiempo, era peligroso para llegar. Pero nos encontramos que cuando llegan al palacio y preguntan, nadie sabía dónde había nacido el niño. Ahora, si vemos claramente lo que estamos nosotros estudiando, nos dice que cuando Jesús iba a nacer, dice en este versículo, haciendo referencia a una profecía, que su nombre sería Emmanuel, y dice que traducido es Dios con nosotros. Y es interesante que lo mencione así, porque sabemos que este ser, Jesucristo, es el Dios encarnado.
Es lo que Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios se encarnó, Dios vino a nacer a este mundo para que nosotros pudiéramos tener una oportunidad de ir al cielo. Este es nuestro Señor Jesucristo. Pero 700 años antes, en el libro de Isaías, capítulo 9, Isaías profetizó acerca de este niño y le dio varios nombres. Por lo menos 5 nombres que vamos a tratar rápidamente de ver el día de hoy. Si usted ve el libro de Isaías capítulo 9, el verso 6 y el verso 7, Isaías hace la profecía. Él dice, si ya lo tiene, dígame. Ok, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Los que han venido los miércoles saben que este versículo 7 se refiere al reino milenial de Cristo, un reino que sucederá en este mundo cuando Él pueda gobernar por 1000 años después de la tribulación, y no estamos en la tribulación porque aquí estamos los creyentes hijos de Dios, amén. Pero notemos en el verso 6, primero que nos da la frase, un niño nos es nacido. Esto nos habla de la humanidad del Señor Jesucristo. Es por eso que nosotros afirmamos que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Él no fue una mezcla, Él no fue 50% hombre y 50% Dios, Él no fue un 60-40, Él no fue un 40-60, Él fue 100% Dios y 100% hombre también. Ahora lo vemos, si usted lee los evangelios, la Biblia nos habla de que Jesús sintió el rechazo, nos habla de que tuvo sed, nos habla de que tuvo hambre, nos habla de que Él amó, Él lloró, de que Él se gozó, así como hacemos los hombres comunes y corrientes. El libro de Hebreos capítulo 4 y el verso 5, acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 4 y el verso 15. Hebreos capítulo 4 y el verso 15. Hablando de Jesús como el sumo sacerdote, hablando de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, nos dice en el verso 15, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, hablando de Cristo, que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Se acuerdan? Si usted lee el libro de Mateo capítulo 4, se da cuenta que entre la tentación que el diablo hizo a Jesús, la primera fue por el hambre. Él ayunó 40 días, 40 noches. Y cuando el diablo llegó y le dijo, pues si usted tiene hambre, convierta estas piedras en pan. Y fue la famosa frase que el Señor Jesús nos dio, o lo que Él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él tuvo hambre, Él tuvo sed, Él sintió el rechazo. Él se nos muestra como un hombre al 100%. Y Él, cuando sufrió todo esto, nos hace ver más claramente todo el sacrificio en la cruz del Calvario. Cuando Él fue clavado en esa cruz, sintió dolor, sintió los golpes, sintió los azotes. Cuando la corona de espinas fue puesta en su cabeza, Él sintió el dolor como cualquiera de nosotros, porque fue 100% hombre. Pero no solo nos dice un niño nos es nacido. Otra expresión en el verso 6 nos dice, un hijo nos es dado. Y como ya mencioné, lo vuelvo a repetir, habla de que Jesús sí, 100% hombre, pero 100% Dios también. Él era el Dios encarnado. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El
Él mostró ser Dios, no solo por los milagros que hizo. Él mostró ser Dios porque conocía el corazón de todos aquellos que estaban alrededor de Él, los pensamientos de ellos. Ahora, ¿cómo podía conocerlo? Más de una vez digo, ¿qué es esto que pensáis? ¿Qué es lo que camináis en vuestro corazón? ¿Cómo pudo saberlo? Porque es Dios al 100%. Él no solo podía sanar, sino también dar algo más grande y más maravilloso, la salvación que solo se encuentra en Jesús. Cuando vemos que Él resucitó a la hija de Jairo, nos damos cuenta de los milagros de que Él resucitó, de que Él resucitó a su amigo Lázaro y al hijo de una viuda de Naín. Así como Él también dio vista a los ciegos, hizo que los sordos oyeran, hizo que el mudo hablara, hizo que el paralítico tomara su camilla y pudiera caminar y brincar y andar. Él lo podía hacer porque era Dios al 100%. Y es por eso que Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él fue 100% hombre, fue 100% Dios. Pero note los nombres que aquí nos da. Él nos dice, no solo un niño, un hijo nos es nacido, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará. Y empieza a mencionar varios nombres que aquí le da al Mesías, al Señor Jesús. Primer nombre, admirable. ¿Sabe usted que en la lengua hebrea es un nombre de verdad? Es un nombre de verdad. Admirable es un nombre como cualquier otro, como decir Adrián, como decir Eddie, como decir Jorge, como decir a Pedro. Es un nombre normal. Sin embargo, este nombre tiene un significado. El significado quiere decir maravilloso, quiere decir prodigio, quiere decir milagro. Y eso es lo que nosotros nos encontramos en Jesucristo. Él vino como un milagro. Vean lo que dice Mateo capítulo 1, por favor, y el verso 18. Empezando Mateo a darnos el relato del nacimiento de Jesús. En Mateo capítulo 1 y el verso 18, Él dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Él vino de forma milagrosa. La única forma de tener vida, o de que haya vida, de que nazca una persona, es con papá y con mamá. Nada más. Hombre y mujer. Es la única forma en que se produce vida. Amén. No hay otra forma. Aquí lo que hay es un milagro de Dios. Es muy clara la Biblia cuando dice: antes de que ellos se juntasen, estaban en el compromiso. La parte de estar desposada, había un compromiso. No como hoy los compromisos que hay muchas veces que se rompen. Era algo serio. Ellos se habían comprometido. Para poder romper ese compromiso tenían que haber unas cartas de divorcio. Era algo donde estaban definitivamente seguros, confirmados, su palabra empeñada. No había nada que lo pudiera romper de que se iban a casar. Pero se vio que ella concibió del Espíritu Santo. Dios hizo este milagro. El nacimiento de Cristo fue algo milagroso, fue algo admirable. Pero la vida de Cristo fue maravillosa. Él hizo milagros, Él mostró que era Dios. Pero déjeme decirle que el milagro más maravilloso que Jesús hizo estando aquí en la tierra no fue el sanar el cuerpo físico de las personas. El milagro más grande es el milagro que todavía hoy podemos ver, y es que cuando un pecador se arrepiente y pone la fe en Jesús, tiene vida por toda la eternidad. Nosotros vemos los milagros de Él. Si nosotros viéramos, y tengo aquí varios pasajes, vamos a ir al libro de Lucas, por favor, rápidamente, capítulo 7. Quiero que note algo en varios de los pasajes, y lo podemos ver a través de todos los evangelios. Lucas capítulo 7, el verso 49 y 50. Capítulo 7, el verso 49 y 50.
Aquí nos habla de la mujer que ungió los pies de Jesús en la casa de Simón. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Usted conoce la historia. Esta mujer llegó y vertió un perfume muy caro en los pies de Jesús y lloraba, y con sus cabellos ella los secaba. Y la gente le había menospreciado porque era una mujer pecadora. Pero el milagro que está más grande aquí es que Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. En Lucas capítulo 8, el verso 47 y 48, nos habla de la mujer con flujo de sangre. En Lucas 8, 47 y 48 dice así: entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta mujer, si usted lee la historia, tenía 12 años de tener ese flujo de sangre. Había visto los doctores más caros, probablemente había gastado un gran dineral en lo que era su salud y nadie la había podido curar. Pero cuando supo que Jesús estaba, ella pensó: si tan solo toco el manto, si tan solo yo tocara el borde del manto de Jesús, sería sanada. Y fue sanada. Pero Jesús le dice: tu fe te ha salvado, ve en paz. En el libro de Lucas capítulo 8, el verso 50, Jesús le dice a Jairo, oyendo Jesús, le respondió, le había venido a decir: Jairo, no moleste más al maestro, tu hija ya ha muerto. Y es donde Jesús le dice, oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Sí, hubo un gran milagro. Ella resucitó en ese momento, pero el milagro más grande es que fue salva, al igual que Jairo y su familia también. Ese es el milagro que Cristo hace en el libro de Marcos capítulo 10 y el verso 50 al 52. El libro de Marcos capítulo 10 y el verso 50 al 52 nos habla del ciego Bartimeo. Nos habla de que él pudo recibir la vista. Pero note, en Marcos capítulo 10, verso 50, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. No, la Biblia no se ha equivocado cuando dice: tu fe te ha salvado. Ellos recibieron la sanidad de su cuerpo, pero lo más importante es que su alma fue salvada. Ese es lo que es admirable, ese es el prodigio, eso es hoy en día lo más maravilloso y lo admirable de nuestro Señor Jesús. Cualquier pecador, no importa el pecado que haya cometido, si viene a los pies de Cristo, se arrepiente y pone su fe en Él, tiene vida por toda la eternidad. Eso es lo que hoy en día tenemos que entender. Admirable. Pero si usted vuelve a Isaías capítulo 9, verso 6, dice el segundo nombre, no solo admirable, dice consejero. En el hebreo, esta palabra consejero quiere decir resolver, consejo, decretar. Ahora, queremos ver esto porque los reyes tenían consejeros. Los líderes, cuando usted ve la Biblia, tenían consejeros, gente que se acercaba, gente de confianza que hablaba con ellos. Moisés fue aconsejado por su suegro Jetro para que pusiera jueces en la tierra y no desmayara y enfermara a Moisés. Nosotros nos encontramos a David recibiendo consejo de algunos de los hombres y hombres de Dios. Déjenme decirle, qué mejor sabiduría que la sabiduría de nuestro Señor. Qué mejor consejo que el consejo de Dios que tenemos en la palabra del Señor. Vea varios versículos conmigo. El libro de los Salmos, capítulo
o el Salmo 147. El libro de los Salmos, el Salmo 147 y el verso 5. Salmo 147, 5. El salmista dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Dios conoce todas las cosas. Él tiene toda la sabiduría. Él tiene todo el conocimiento. Su conocimiento es infinito. En el Salmo 139 y el verso 4, cuando la Biblia nos habla, el salmista David nos habla aquí de que Dios nos ha conocido y nos ha examinado. Vea lo que dice en el verso 4. Él dice que Él nos conoce. Él dice que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, pero me gusta este verso 4 que dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, Jehová, tú la sabes toda. Ni siquiera lo hemos dicho, ni siquiera hemos hablado, y Dios conoce lo que vamos a decir. Dios sabe cuál es la palabra que está en nuestra boca, aún antes de decirla. En el libro de Mateo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10 y el verso 30. Mateo 10:30. El Señor Jesús está hablando y nos habla no solo del conocimiento infinito de Dios, nos habla no solo de que nosotros aún lo que decimos ya Dios lo conoce antes de que lo digamos. Dice que Él nos conoce a tal punto que hasta los cabellos. Vea lo que dice Mateo 10:30: pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios conoce todo acerca de nosotros. En Mateo capítulo 9 y el verso 4 nos dice que Él conocía. Vea, hablando aquí acerca del paralítico, los hombres que los bajaron delante de Jesús, y Jesús le dijo en el verso 2: hijo, tus pecados te son perdonados. Ellos empezaron a pensar: pues ¿quién es este? Pero el verso 4 dice: conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Él conoce todo acerca de nosotros. Él conoce hasta los pensamientos en nuestro corazón. En Mateo capítulo 12 y el verso 25. Mateo capítulo 12 y el verso 25. Ve aquí: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les digo: todo reino contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Pero ve esa primera frase: sabiendo Jesús los pensamientos. En Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22 y el verso 18. Mateo 22, 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Aquí había llegado un grupo de judíos y se había parado cerca de Jesús y le había hecho la pregunta si era lícito dar tributo al César o no. Pero note que Jesús no solo conocía los pensamientos, dice que conocía la malicia de ellos. Él tiene todo el conocimiento. Santiago 1:5 dice que si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Él se la va a dar y se la hará en abundancia. Pablo en el libro de Romanos nos hace ver que la sabiduría de Dios es mucho más grande de la que nosotros podemos imaginar, de la que nosotros podemos tener clara. La Biblia nos habla en Isaías 55, 8 y 9 que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. El conocimiento de Dios es grande, es vasto, es más. La Biblia dice que nosotros ahora tenemos la mente de Cristo.
aquellos que son salvos, aquellos que tienen a Cristo en su corazón, tienen la mente de Cristo. ¿Qué mejor consejo que el de Él? ¿Qué mejor sabiduría que la del Señor Jesucristo? Pero en este pasaje en Isaías 9:6 dice que su nombre sería admirable, consejero. Luego dice Dios fuerte. Aquí se refiere o se habla a Él como el poderoso. En el libro de Romanos capítulo 8, el verso 37, la Biblia nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La Biblia nos enseña en Jeremías, busque Jeremías por favor, capítulo 20 y el verso 11. Jeremías capítulo 20 y el verso 11. Jeremías dice, Jeremías 20:11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no aprovecharán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. En el capítulo 32 y el verso 27 de Jeremías también está con nosotros como poderoso gigante. En el libro de Jeremías capítulo 32 y el verso 27 dice el profeta: he aquí, o cita el profeta, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, y hace la pregunta: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Usted y yo sabemos la respuesta a esa pregunta. Dios hace la pregunta: ¿habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? ¿Habrá algo que Dios no conozca? En el libro de Lucas, capítulo 1, el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, cuando se le da a María el anuncio del ángel que ella concebiría del Espíritu Santo. En el verso 37, el ángel dice: porque nada hay imposible para Dios. No hay nada que sea imposible para Dios. Es por eso que cuando el Señor Jesús anduvo en la tierra, pudo sanar a los enfermos, dio vista a los ciegos, hizo que los cojos anduvieran, que los mudos hablaran, que los sordos oyeran, sanó a los paralíticos y levantó a los muertos. Porque no hay nada imposible para Dios. Pero no solo dice eso. La Biblia dice que Él sería admirable, consejero, Dios fuerte, pero note el cuarto nombre: Padre eterno. Este nombre nos habla de la eternidad. Padre eterno. Y es como empieza Juan. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cristo estuvo desde el principio. Él es Padre eterno. Es muy claro en Juan 1:1 que Él es Dios al 100%. Jesús no inició su vida cuando nació de María. ¿Sabe usted que hay grupos religiosos que piensan que Jesús empezó a existir cuando nació en Belén? Cuando fue concebido. No, Cristo existió desde antes, desde la creación, y todo es sujetado por medio de Él. Vea el libro de Colosenses, por favor, capítulo 1. El apóstol Pablo habla en Colosenses capítulo 1, el verso 15 y el verso 16. Colosenses 1, 15 y 16. Él dice: Él es la imagen de Dios. Hágase la pregunta: ¿quién es Él? ¿De cuál Él está hablando? Él es la imagen de Dios. ¿Quién? Vea el verso 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados,
¿Por quién tenemos redención? Por Cristo tenemos redención. ¿Quién derramó su sangre? Jesús derramó su sangre. Y la Biblia dice, Él es la imagen de Dios, invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, el que compró nuestra redención, el que pagó con su sangre por nuestro pecado, el que es la imagen de Dios, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es nuestro Señor Jesucristo. En Isaías capítulo 43, el libro de Isaías capítulo 43 y el verso 11 al 13, vea lo que dice el profeta Isaías. Isaías 43, 11 al 13, dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes de que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Antes de que Él dijera fuera la luz, ya el Señor existía. Él ha estado desde la eternidad y por la eternidad. Él es el Padre eterno. Pero note el último nombre: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Pero el último, príncipe de paz. Príncipe de paz. Termina usando el nombre para el Señor Jesús, príncipe de paz. En el libro de Juan, capítulo 14, el verso 27, Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Él no nos da la paz como el mundo piensa que es la paz, porque este mundo no conoce la paz. La paz que tenemos, la verdadera paz, viene solo de Jesús. Y es que déjeme decirle dos cosas aquí. Necesitamos tener paz con Dios y necesitamos tener la paz de Dios en nuestra vida. En el libro de Romanos capítulo 5 y el verso 1, el apóstol Pablo nos habla de la primera. Romanos capítulo 5 y el verso 1, lo que el hombre necesita es tener paz con Dios. Paz con Dios. En Romanos capítulo 5, ve el verso 1, por favor, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El hombre sin Cristo no tiene paz con Dios, porque el hombre ha pecado, porque el hombre ha fallado, porque el hombre no ha cumplido con los estándares de Dios, ni tampoco puede cumplir. Pero cuando viene a Cristo, el hombre es justificado por la fe y llega a tener paz con Dios. Llega a ser lo que la Biblia nos dice en el libro de 2 de los Corintios 5, a estar reconciliado con Dios. Ya no está más enemistado, ya no está más en pleito. Usted dice: pastor, yo no tengo pleito con Dios, yo amo a Dios. Pues la Biblia dice que nuestra iniquidad, nuestro pecado, en el libro de Isaías dice que ha hecho división entre nosotros y Dios. Y el hombre está enemistado con Dios. Y la única forma de tener paz con Dios es que usted sea justificado por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero también, no solo tenemos, con Cristo encontramos paz con Dios, pero necesitamos la paz de Dios, que dice que sobrepasa todo entendimiento. Vea Filipenses, por favor, capítulo 4. El libro de Filipenses, el capítulo 4, el verso 6 y 7. El apóstol Pablo se escribe en Filipenses 4, 6 y 7: por nada estéis afanosos,
si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios. Primero ocupamos paz con Dios. Ese es solo a través de Jesucristo. Pero aquí nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay tres cosas aquí que quiero mencionar rápidamente para terminar. Número uno, para tener esa paz de Dios dice que no hay que estar afanosos. Ahora, aquí está hablando a los creyentes. Usted y yo como hijos de Dios no tenemos que afanarnos por las cosas de este mundo. No tenemos que pensar como este mundo. La gente está afanada. Si usted va a San José y probablemente tiene que ir a San José para ir al trabajo, la gente está como loca. La gente está desquiciada. Es como una hormiga. Yo voy a San José. Estos días yo odio ir a San José. Uno va a San José y la gente está afanada. Es increíble ver en el famoso Viernes Negro cómo la gente estaba haciendo fila afuera, gente acampando, pasando la noche, porque tengo que entrar, tengo que comprar. Hoy en día la gente se afana por las cosas de este mundo. Hoy en día la gente se afana por lo que es material, y tarde o temprano lo material pasa. Pero el que tiene la paz de Dios sabe que hay algo más importante, es el Señor. No se fija, no se afana. La palabra afán, según el diccionario, quiere decir un deseo intenso que mueve a una persona a hacer una cosa, empeño o interés en una cosa. Primera de Juan 2:17 dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, Él no solo dice que no hay que estar afanados, Él dice que tenemos que estar en constante oración. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Sabe lo que el creyente debe hacer? Orar. Orar. ¿Sabe lo que usted y yo tenemos que hacer? Orar. ¿Orar para qué? Orar para que más gente sea salva. Orar para que los creyentes podamos crecer espiritualmente. Orar para que Dios toque el corazón de cada familia. Orar para que Dios toque el corazón de cada creyente. Orar para que Dios nos cuide. Este mundo está cada vez más mal. Va de mal en peor. Necesitamos orar. Sean conocidas nuestras peticiones. Y después dice, con acción de gracias. Da gracias a Dios en todo. Da gracias a Dios por el trabajo que no le salió. Da gracias a Dios por la casa que no pudo comprar. Da gracias a Dios porque no se siente muy bien de salud, se siente un poquito enfermo. Pues, pastor, ¿cómo voy a dar gracias por eso? Da gracias en todo. Amén. Ser agradecidos con Dios. Yo no sé qué es lo que Dios va a hacer. Yo no sé. Un señor vino a contarme la historia de un hombre. Ahí estuvo afuera conmigo contándome la historia. Tal vez usted la sabe y la sabe mejor, pero de un hombre que le servía a un rey y salieron a cazar juntos. Y este hombre, por un error que cometió, este hombre hizo que el rey perdiera un dedo. Tuvieron que amputarle un dedo, cortarle un dedo. Y el rey se molestó. El hombre siempre hablaba de la voluntad de Dios y el plan de Dios, y este rey estaba muy molesto. Y este rey dijo: pues bueno, si usted cree en el plan de Dios, si usted dice que esto que me pasó a mí ahora es por el plan de Dios o por la voluntad de Dios, usted va a estar preso. A ver qué saca de la voluntad de Dios. Y lo metió preso. Este hombre salió, el rey, sin un dedo, salió a cazar. Y cuando él estaba cazando, una tribu de indios ahí o de gente los agarró y se los llevó, eran caníbales. Y esta tribu se le dijo: los vamos a comer. Y usted es el rey y usted va primero. Le agarraron al rey y empezaron a condimentar, seguro, ¿verdad?
a echarle ahí su sazón Maggi, a echarle su salsita Lizano, su bomba, como ahora los tamales, ¿verdad? La bomba ahí, con los chicharrones. Pero alguien dijo, no, un momento, le hace falta un dedo. No podemos, no es puro para comer. Y no se lo comieron. Este rey llegó ante el hombre y le dijo, vea, usted tenía razón. Usted de verdad, si yo no hubiera perdido el dedo, esa gente me hubiera comido. Pero explíqueme, ¿y por qué yo no metí en la cárcel? Si usted conoce el plan de Dios. Rey, si como a usted no se lo comieron porque le faltó el dedo, me hubieran visto a mí, y yo estoy completo, y a mí sí me hubieran comido. Como usted me dejó en la cárcel, yo no lo acompañé ese día, y los dos nos libramos. El plan de Dios es perfecto. Dios es perfecto, es una historia. No es verdad, por supuesto no es cierto, no se la vaya creyendo. El pastor dijo de no, extra noticias de verdad, no. Pero el plan de Dios es perfecto. ¿Sabe? Nosotros no somos agradecidos con Dios, aún por las cosas que no le pedimos, o que le pedimos y Dios no nos da. Dele gracias a Dios, porque Dios sabe por qué no lo da. Mateo 1 dice que Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Estos 5 nombres que Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, definitivamente describen al Señor Jesús, el Dios encarnado que vino a este mundo para dar salvación al hombre que busca la salvación y la halla en Jesús. Si usted no tiene a Cristo, si usted no tiene la paz con Dios, hoy puede ser ese día. Todo lo que tiene que hacer es venir a Jesús y buscarlo como su Salvador. Les voy a invitar a inclinar el rostro sobre nosotros para orar. Cada uno con su rostro.